Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy hablaremos de un tema que no es nuevo. Estuvimos hablando de él en todos los episodios, de una forma o de otra. Es el de la Inquisición. Pero hemos hablado solo de la Inquisición española, y esta no es la única. Como introducción, voy a colocar una idea que encontré en Wikipedia y que me pareció muy interesante. ¿Qué es lo que ellos dicen? La Inquisición fueron una serie de instituciones encargadas de enfrentar y eliminar las herejías que resultaban peligrosas para la Iglesia. Por lo tanto, para organizar el tema, vamos a plantearnos varias preguntas. Primero, ¿qué es la Inquisición? ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿Y por qué? ¿Quién es un hereje? Pregunta que tiene obviamente relación con lo que hablamos anteriormente, porque es una consecuencia. Estas varias preguntas, las que resultan interesantes y vamos a responder en este video. Vamos a comenzar. Primero con el significado del nombre. Inquisición viene del latín, que significa inquisto, es decir, el origen es inquisto, que significa buscar, averiguar, investigar, y es justamente lo que la Inquisición va a hacer. Pero ¿a quién va a buscar? ¿Qué va a buscar? Va a buscar al hereje. ¿Y quién es el hereje? Dentro de la religión, un hereje va a ser aquel que tiene ideas diferentes sobre el dogma. En este caso estamos hablando de la Iglesia Católica. El Papa Gregorio IV, en la Edad Media, va a decir que nadie sea llamado de católico si no está de acuerdo con la Iglesia romana. Por lo tanto, todos aquellos grupos que surgen a lo largo de la historia de la Iglesia que no respetan todos los dogmas, ellos son herejes. Repito, generalmente cuando hablamos de la Inquisición automáticamente la asociamos con la española, pero no es la única que existe. Podemos hablar de Inquisición prácticamente desde poco tiempo después que surge el cristianismo. Como ejemplo podemos dar que en el Evangelio de San Juan, donde encontramos una referencia donde dice que hay muchos grupos que no cumplen ya con los dogmas de la Iglesia primitiva. Es ahí, en ese primer momento, que surgen las primeras persecuciones contra disidentes del cristianismo, no contra los judíos, musulmanes y paganos, porque la Iglesia no tenía jurisdicción sobre ellos. Ya en el año 325, durante el concilio de Nicea, se condena, por ejemplo, la teoría de Arrio, que negaba el carácter divino de Jesús. El arrianismo será perseguido. Otro ejemplo es el de nestorianismo. Según esta teoría, considera a Cristo separada en dos naturalezas, una humana y otra divina. Finalmente, en el concilio de Éfeso, en 431, los nestorianos fueron condenados como herejes. La Iglesia en ese momento es quien tiene el poder y no lo quiere perder. Es apoyada por los señores feudales y luego por los reyes. ¿Por qué todos quieren estar al lado del poder? Así que el Papa lo representa. En Europa, a partir del siglo XI, va a surgir el feudalismo, un sistema en el cual el señor feudal tiene jurisdicción sobre su territorio y posee sus vasallos, y le debía, por su lado, vasalaje al rey. En este momento la Iglesia ya está plenamente establecida, muy alejada de lo que sería el cristianismo primitivo. Existe un desvío de conducta de los obispos, desde la corrupción hasta comportamiento considerado inmorales, como por ejemplo el hecho de tener concubinas. Es en ese momento que el pueblo en general y otros grupos comienzan a no aceptar estas conductas y surgen nuevos herejes, los cuales van a ser condenados siempre con mucho rigor. Si sumamos esto a las grandes convulsiones en Europa, van a surgir nuevas heresías,
como por ejemplo el petrobusianismo, que predican en el sur de Francia. Ellos tenían una lectura liberal de los evangelios, rechazan la Biblia, también a los doctores de la iglesia, rechazan la Eucaristía. Su justificativa era que Cristo había dado su sangre solo una vez. También rechazan la misa y los templos, ya que decían que cualquier lugar era bueno para hablar con Dios. No aceptaban la representación física de santos o cruces. Llegaban a la violencia física. Su fundador terminó en la hoguera. También hay herejías encabezadas por mujeres que no estaban de acuerdo con la iglesia, como por ejemplo las beguinas. Eran mujeres que vivían solas, no se casaban, pero no eran monjas. Eran independientes, que rezaban y ayudaban a los pobres. Posteriormente también se van a formar grupos de hombres que van a vivir en casas diferentes, pero tienen las mismas ideas. En un primer momento la iglesia los tolera, pero con el tiempo los comienza a reprimir y los considera heréticos a este grupo. En 1310 una de sus líderes va a ser quemada en la hoguera. Así podemos seguir enumerando cantidad de sectas consideradas heréticas por la Iglesia Católica, que van a ser perseguidas y castigadas. Vamos a dar otros ejemplos. Un grupo que va a dar bastante trabajo a la Iglesia van a ser los cátaros o albigeneses, que van a tener el mismo fin. La secta surge en el siglo XII en el sur de Francia, y los últimos cátaros mueren en 1321 y 1329. Vamos a ver ahora cuándo surge la Inquisición como institución. A partir del siglo XI, la Iglesia Católica percibe que es difícil luchar contra todas las herejías que existen. Pero va a ser en el siglo XII, en 1184, que se crea la Inquisición episcopal. Van a ser perseguidas todas las sectas que no sigan la determinación del Papa. Se instala en Francia, Italia, Alemania, República Checa y Austria. Los tribunales van a responder a los obispos y ponen las bases para lo que va a ser la futura Inquisición. Luego el Papa establece la Inquisición papal en 1231, por la cual le da a la Orden de los Dominicanos establecer su propio tribunal y decreta que solo la Iglesia puede juzgar a los heréticos. Este tribunal va a actuar en el sur de Francia y el norte de Italia. En España actúa en la Corona de Aragón en 1249, pero no en la de Castilla. Vamos a seguir detallando otros grupos. Uno importante es el de los templarios, que también son declarados herejes cuando su objetivo termina. Y esto ocurre en Francia. Solamente en el siglo XV aparece la llamada Inquisición moderna, cuando el Papa le otorga a la Corona de España el permiso para instalar la Inquisición en su territorio. El objetivo de este capítulo es mostrar que la Inquisición española no fue la única, pero que sí fue la que tuvo más influencia en la mentalidad, especialmente en el pueblo español, justamente por el tiempo que actuó. Vamos a continuar con una Inquisición importante, que es la Inquisición romana, instalada por Pablo III en 1542, frente a la amenaza del protestantismo, pero que también persiguió pensadores como Galileo Galilei y Giordano Bruno. Este último muere en la hoguera. En 1965, el Papa Paulo VI reorganizó el Santo Oficio, dándole el nombre de Congregación para la Doctrina de Fe. Espero que les haya interesado este capítulo, como siempre les pido que le den un like y que lo compartan con sus amigos. También les pido que agreguen comentarios y preguntas. Yo siempre las respondo, aunque a veces puedo demorar un poco. ¿Por qué? Es una manera de tener un contacto más fluido y yo saber qué es lo que ustedes piensan. Tal vez ustedes me sugieren algún tema que les resulte interesante. Bueno, muchas gracias por la participación y nos vemos en el próximo capítulo.